Seguimos con la analogía en paralelo. ¿Y por qué se llama en paralelo? Porque ahora relacionamos el mismo sistema mecánico, pero con un circuito en paralelo. ¿Qué es la particularidad del circuito en paralelo? Recordemos que el circuito paralelo es una suma de corrientes. Y aquí estamos asumiendo ahora una fuente de corriente, que como entrada, una fuente de corriente de entrada y de T, donde en este caso tenemos la suma de las tres corrientes de los tres elementos, la suma de la corriente del capacitor más la suma de la corriente de la resistencia más la suma de la corriente del inductor, que es como lo tenemos expresado en esta forma. Recordemos que todo esto tiene la misma tensión, ¿verdad? Como están paralelos, la misma tensión es E de T, por lo cual nada más como recordatorio, en este caso la ecuación que define, la ecuación diferencial que define el sistema eléctrico en términos de tensión, en realidad, porque la entrada es corriente, veremos que la corriente del capacitor sería, bueno, ya saben, ver la capacitancia por la derivada de la tensión, T. En este caso la corriente de la resistencia sería nada más la tensión entre la resistencia, y el caso del inductor sería 1 entre la inductancia por la integral del, en este caso de la tensión. Si nos ponemos el más fino, se saben que esta tensión eléctrica se podría reflejar en lo que sería un flujo magnético eléctrico, perdón, cargas eléctricas, un flujo magnético, estaba pensando en un vector que luego lo tenemos que ver. En este caso, en cargas eléctricas, recordemos lo que es la teoría del flujo eléctrico. Entonces la tensión viene relacionada justamente a la derivada del flujo eléctrico, ok. Entonces la ecuación nos quedaría un mayor grado, ¿verdad? A nivel diferencial. Igual ahora lo que vamos a hacer es identificar justamente, bueno, en realidad la relación que tenemos con el sistema de masa, el sistema mecánico, masa, resorte, amortiguador, con el circuito en paralelo. Entonces esa es una cuestión similar, pero al final las analogías van a ser distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado si a ustedes lo que se les solicita es determinar un análogo en paralelo o un análogo en serie. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, nada más rápidamente, en este caso, relacionémoslo otra vez. Bueno, ya estábamos claros que ese sistema, que el sistema mecánico, anteriormente les había dicho, ¿verdad? Que igual que era que la fuerza sería igual a le voy a poner corriente. Nos quedaría la posición por, y aquí nos quedaría la masa S más S cuadrado más amortiguador S más K, cierto. Estábamos con esa ecuación, y que si multiplicamos por S entre S tendríamos la misma ecuación pero en relación de velocidad. Nos queda la velocidad y nos disminuiría un grado de la ecuación, ¿verdad? En este caso tendríamos S más B más K entre S. Okay, ¿qué pasa ahora con el sistema eléctrico? Si usted vimos arriba que eso está definido por la suma de las corrientes, justamente, que la corriente de entrada va a ser igual a que, como la suma de las corrientes, nosotros teníamos entonces la corriente del capacitor, que es la capacitante por la derivada de la tensión, más en este caso la tensión entre la resistencia, tenemos la corriente de la resistencia, más la corriente del inductor, que está definida como 1 entre la inductancia por la integral de la tensión. Y esto ya en el dominio, bueno, ya en impedancias en el dominio S, lo que tendríamos entonces sería justamente que, lo voy a poner aquí como 10, la entrada en este caso, la corriente, va a ser igual a, lo voy a poner como E mayúscula, la tensión, y aquí que tendríamos entonces CS, ¿verdad? Es una derivada del capacitor, más aquí tendríamos nada más 1 entre R, y aquí tendríamos 1 entre LS, cierto. Entonces aquí es donde ya relacionamos justamente esta ecuación con esta ecuación y determinamos nuevas analogías en este caso, asumiendo que tenemos un circuito análogo en paralelo y que la fuente de entrada, o sea, la entrada del sistema es una corriente, ya no va a ser una tensión como el circuito anterior, sino que ahora lo que excita, por decirlo así, el comportamiento del circuito va a ser una corriente, y eso va a hacer que tengamos unas nuevas analogías, que quiere decir que ahora
Si ustedes ven, de acuerdo a estas dos ecuaciones que tengo acá, esta ecuación y esta ecuación, vamos a ver que ahora los elementos se relacionan de una forma análoga distinta, donde pensemos otra vez. Ahora tenemos que la masa del sistema mecánico estaría relacionado con ¿qué? Con la capacitancia, en este caso el factor de coeficiente de fricción o viscosa o el amortiguamiento estaría relacionado con 1 entre la resistencia. Ojo que es 1 entre la resistencia. Y ahora el resorte sería 1 entre la inductancia. Ok, eso sería en términos de los elementos pasivos, ¿verdad?, que tenemos de ambos dominios, tanto mecánico como eléctrico. Tendrían esa analogía. Y que ahora, además, la fuerza, que es la fuerza, en este caso, la fuerza del sistema mecánico, que es la entrada del sistema, estaría relacionada con la corriente de entrada del circuito. Y que la velocidad del sistema mecánico estaría relacionada con la tensión del circuito en paralelo, ¿verdad?, con la tensión. Si estamos claros con esa analogía, vea que es una analogía distinta. Así que si a ustedes se les dice, por favor, de ese sistema mecánico hagan un análogo en paralelo, tienen que contemplar que ahora las analogías contemplan que los elementos pasivos se relacionan distintos. Ya la masa ya no es con la inductancia, sino con la capacitancia. El coeficiente de fricción viscosa ya no va a ser con la resistencia, sino va a ser 1 entre la resistencia. El resorte ya no va a ser 1 entre la capacitancia, sino va a ser 1 entre la inductancia. Igualmente esto cambia, y por ende, justamente como vemos esto, a ese tipo de analogías también se le llaman como analogía fuerza corriente. ¿Okay? Se le llama analogía en paralelo o analogía fuerza corriente. ¿Por qué? Porque estamos relacionando la fuerza del sistema mecánico con la corriente principal, la corriente de entrada del circuito. Ok, estábamos claros con eso. Entonces, la idea es que ahora ustedes traten de hacer un circuito análogo en paralelo al sistema mecánico. Bueno, yo dejé, mira, aquí se me fue una diapositiva en blanco. En realidad esta diapositiva era justamente para, ya me acordé, para nada más dejar claro que un circuito de este tipo, ya si quisiera hacer una equivalencia, en este caso si quisiera hacer un sistema equivalente al sistema mecánico que tengo ahí, ¿qué pasó aquí? No me lo copió. Ya ustedes sabrán que voy a usarme y voy a copiar esta imagen un momento. Que ahora el circuito equivalente en analogía en paralelo, circuito análogo en paralelo al sistema mecánico, ya nada más nos quedaría entonces que voy a borrar esto aquí un momento. Nos quedaría entonces que, bueno, ya sabemos que la entrada siempre va a ser la fuerza. En caso del sistema siempre va a ser la fuerza. En caso de hacer una analogía para un sistema mecánico paralelo, el capacitor ahora va a ser que la masa del sistema mecánico, la resistencia sería ¿qué? 1 entre el coeficiente de fricción viscosa, y la inductancia, el inductor sería 1 entre K. Okay, recordemos que es similar a como vimos la relación, es inversamente proporcional. Y recordemos que aquí la tensión que define este circuito
como están paralelos, la misma tensión para cada uno de los elementos, estaría relacionado como que la tensión sería entonces la velocidad del sistema mecánico. O sea, esa es la analogía.